Yo siempre pensé que iba a tener 3 hijos, pero cuando quedé embarazada de Raquel y de Marcela, y Raquel fue diagnosticada con autismo, obviamente, pues yo me metí de lleno en criar a Raquel y a Marcela, pero la realidad es, y Dios me perdone, pero es la realidad y tengo que ser muy honesta, yo no tuve un tercer hijo por miedo a que también tuviese autismo, porque yo sentía que de por sí le estaba entregando mi vida entera a Raquel. Tuve muchos problemas balanceando mi relación con Marcela y Raquel. Me tomó tanto tiempo llegar a este balance que hoy tengo, que dije, no puedo tener un tercer hijo porque yo tengo miedo. ¿Y sabes qué? Creo que es muy importante el podcast de hoy para cualquier padre de una persona con autismo que quiera tener más hijos, ¿ok? O incluso un familiar que tú conoces que quiere tener hijos y todavía no los tiene, pero capaz tiene un poco de miedo que le salga un niño con un problema de neurodesarrollo. La pregunta del millón, ¿hay manera de prevenir esto? ¿Hay manera de como mínimo darnos, digamos, una estoy pensando en inglés, un advantage? ¿Podemos hacer algo al respecto o no podemos hacer algo al respecto? Y es por eso que hoy invité a una de mis pediatras favoritas, la doctora Solange Herrera. Hola, Bienvenida. muy bien, ¿Cómo mi estás, amor. ¿Y tú Sol? cómo estás? Gracias a Dios. Yo creo que lo que a mí me pasó le pasa a muchos papás. Y yo sé que en tu consulta tú trabajas prevención de problemas de neurodesarrollo y claro está de que siempre hay un factor energético, Dios, del destino, Claro. lo que tú quieras. Pero hablando en ciencia, hay maneras de que nosotros podemos hacer algo para prevenir que tengamos un hijo autista o con problemas de Sí, neurodesarrollo. definitivamente. Hay mucho por hacer, básicamente, mucho por hacer. Cuando tú te ves en esa situación, tú comienzas a identificar, en el caso tuyo, mío, que tenemos niños con la condición, tú comienzas a identificar esos posibles factores, claro, todo basado desde la ciencia, que pudo o no haber interferido o lesionado ese neurodesarrollo de tu bebé. Entonces, partiendo de ahí, eso nos ha dado en este tiempo ya que llevamos poniendo esto en práctica, que no ha sido algo planificado, porque si bien es cierto, yo no soy ginecóloga, yo soy pediatra, pero la realidad es que un pediatra que va a recibir un bebé, que va a ser posiblemente el pediatra encargado de la salud global de ese niño, pues debería tener bastante conocimiento de cómo viene, de cómo va el embarazo, de cómo está mamá, de cuáles son los antecedentes heredos familiares de esa familia, para poder hacer o aplicar herramientas que nos ayuden a reducir ese riesgo. Como tú bien dices, al final Dios es el que tiene la última palabra, por lo menos yo que soy creyente así lo entiendo. eh, Hay bebés que lamentablemente era como que su destino que pasara, pero lo que nos ha permitido el ejercer esto, el trabajar esto, es ver eso. Llegó un momento en mi práctica que yo comencé a identificar que, wow, espérate, de los bebés que yo estoy siguiendo desde el día cero hasta 2 años, 3, 4, yo llegué, nosotros todos los médicos tenemos nuestras propias estadísticas en tu computadora, en tus récords, y llegó un momento que yo comencé a notar que, ven acá, de 0 a 4 o 5 años, bebés que lo estoy siguiendo, incluso a nivel hospitalario, o sea, en la consulta pública, no tengo bebés que tengan la condición o que tengan algún indicio de que la pueden llegar a desarrollar. Y eso me dijo mucho a mí, como persona, como mamá, de que, wow, sí, verdaderamente podemos hacer mucho para comenzar a bajar el riesgo de desarrollar X condición. Y no solamente sería en el caso de autismo, estamos hablando de muchas cosas que a través de la prevención pudiéramos impactar esa vida. Tú sabes que siempre, Pero espera, entonces lo que estoy escuchando es que tú haces algo con tus pacientes y te has dado cuenta que no tienes ni un autista en todo así esto es, este tiempo. Tú piensas por ciertas prevenciones y exacto, cuidados que tú exacto. estás teniendo. Realmente el Okey, momento háblame de ideal eso. para tú trabajar el neurodesarrollo es antes de mamá embarazarse. Eso fuera como que, wow, lo ideal, lo que a mí me hubiese gustado tener.
Y honestamente, yo en los últimos años lo que hago es eso. Y no fue como que yo planifiqué tener esas consultas con mamis, fue que comenzaron colegas a referirme a mamá que tenían esa inquietud de que, wow, ¿cómo yo puedo hacer para comenzar a reducir esto? Entonces, nada, exacto. Reducir el riesgo. Okey, Ujú. empecemos por ahí, doctora. Una mamá que aún no es mamá, que está pensando en tener hijos, ¿cómo empezamos a reducir el riesgo? ¿Qué hay que hacer en un mundo ideal para reducir el riesgo antes de quedar embarazada? Y luego vamos en embarazo y Bien. luego vamos con bebé. Pero Bueno, antes pues de quedar antes de quedar embarazada, ¿qué hay que hacer? embarazada deberíamos estudiar a la mami completamente, físicamente, o sea, un examen físico completo, ver todo, su salud mental, su salud metabólica, infecciones, tanto como vaginales, incluso lesiones en las uñas como hongos, que es muy frecuente, las onicomicosis, que son infecciones por hongo a nivel de las uñas, empezar a conocer específicamente cómo está la salud digestiva de esa mami, ¿verdad? Entonces, cuando mamá ya logra estar en un estado estable, en equilibrio de salud, pues, ¿por qué no? Comenzar a suplementarla partiendo de sus necesidades. Hay deficiencia de vitamina D, que es una de las cosas más frecuentes en la mujer embarazada, deficiencia de vitamina D. Y se ha podido demostrar científicamente que la deficiencia de vitamina D impacta el neurodesarrollo, pero también otras enfermedades neuropsiquiátricas en individuos. O sea, cada día sale más investigación de eso. Y en nuestras mami hay una tasa demasiado alta de deficiencia de vitamina D asociada a trastorno en el neurodesarrollo. Entonces, por ahí sería lo impactante. Ver, identificar que esa mamá no tenga deficiencia de micronutrientes importantes como vitaminas del complejo B, vitamina D, etcétera, ¿verdad? Eh, que ese alimento, ¿Y a dónde entra la perdón, metilación sí, claro, en eso? cien ¿La por ciento, metilación cien por también? ciento. Incluso cuando ya comenzar a pensar directamente de que, espérate, esta mami pudiera que tenga un trastorno de la metilación, aunque yo no tenga una prueba. Una mami que es abortadora frecuente o recurrente, una mami que ha tenido la historia de que se enferma mucho, de que tiene temas de alergia, ella, mamá, de que tiene temas de alergia, de que tiene temas intestinales. eh, y todo eso ya te hace pensar eso, de que ha tenido incluso historia de cáncer en su familia, en su entorno muy cercano, dígase sus padres, un tío, un hermano, mamá, incluso yo he tenido mamis que ellas han tenido cáncer antes de quedar embarazada. Entonces son factores que te van diciendo a ti, espérate, este cuerpo no me desintoxica como va, como debería. Entonces eso es lo primero, estabilizar eso, cuidar incluso la salud emocional, la salud, ¿verdad? Psicológica de mamá, son puntos súper, 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 súper clave para tú partir de ahí. Ya una vez esa mami se logró embarazar, entonces los cuidados tales, ¿verdad? Como la suplementación, como mencionaba ahorita, la nutrición de esa mami. Tú sabes que en la nutrición esto abarca tanto la parte de los nutrientes que va a ingerir, la calidad de los nutrientes, la contaminación que pueda mamá ingerir, por ejemplo, el uso y abuso de plásticos, eh, ollas, sartenes, incluso los esmaltes. Yo recuerdo que a nivel de lo que es los ginecólogos, ellos te dicen en la primera etapa donde se está formando el feto, el embrión, no te puedes colocar tinte, o sea, productos de. Sí, es Exacto, verdad, no te no te puedes puedes hacer hacer las las mechas. mechas. Te dicen eso, ¿verdad? Pero llega un momento que ellos te dicen, ya te la puedes hacer. O sea, nunca se me olvida eso porque me pasó con mi primer embarazo y uno como que, o sea, realmente, realmente no deberíamos usarlo en ningún momento del embarazo. Si vamos a hablar de prevención real, porque aunque el feto ya esté formado, todavía, o sea, por el cuero cabelludo es mucho el impacto que entra de químicos. Y se ha visto que en las placentas, incluso en el cordón umbilical de mamá, de bebé, pues aparecen muchos químicos. Entonces, bajar esa carga tóxica, bajar esos químicos durante y antes, ¿verdad? Es crucial en el embarazo. Eso es hablando ya en la parte antes de, ¿verdad? Igual ya
después de que mamá logre embarazarse, pues reducir esa parte de exposición química, exposiciones tóxicas. Incluso tú sabes que hay factores que a veces no lo tomamos en cuenta, como es la humedad de las casas, los techos, las pinturas, el El moho. plomo, el moho que está en las pinturas, todo eso puede afectar demasiado la salud materna Pero ¿cómo yo sé que en tu tengo eso en mi casa. casa? A veces no se ve. Si hay temas de humedad que se pueda ver en las paredes, tú sabes que eso por lo general puede evidenciarse tú revisando. Si tu ropa, por ejemplo, en un closet tiende a oler a humedad o sentirse muy fría, si es una familia que tiene la costumbre de nunca abrir ventanas, de nunca ventilar esa habitación, esa casa, pues son factores que de verdad que sí van a impactar lo que es la proliferación del moho en la casa. Entonces, el moho es una neurotoxina realmente, está demostrado. Entonces, todos esos factores van lacerando, van dañando la salud materna y, por supuesto, la salud fetal. Aunque no sea a grandes escalas, pero sí se ha podido demostrar, como bien te digo, a nivel de lo que es placenta, cordón umbilical, se han encontrado más de 300 disruptores endocrinos, químicos y demás. Wow. O sea que al principio estés embarazado o estés tratando de quedar embarazada, lo ideal es ver tu entorno, ¿ok? ¿Qué champú estoy usando? ¿Qué olla estoy usando? ¿Tengo humedad en mi casa? O sea, es cambiar lo externo para que no siga toxificando o metiéndonos toxinas en lo interno. ¿Qué tipo de ollas, por ejemplo, tú recomiendas o de productos de limpieza tú recomiendas? O sea, ¿por qué cosas nos tenemos Mira, que ir? con relación a las ollas, sí o sí sacar el teflón. Tú sabes que el teflón es una sustancia súper tóxica que solamente tú de encender una hornilla y tú oler, tú aspirar eso, pues ya tú estás absorbiendo muchísimos tóxicos, muchísimos metales pesados. Entonces, ollas en acero inoxidable, olla podría ser en cristales, pudiera ser hierro fundido de buena calidad, pudiera ser cerámica, pudiera ser titanio, ¿sí? O acero quirúrgico, son opciones, ¿verdad? Hay desde las más económicas hasta las más costosas, todo depende, ¿verdad?, del presupuesto de cada familia, pero siempre tener eso. Pero además de las ollas, los removedores que no sean en metal, que no sean en plástico, por el tema del PVA, que va a ser súper, súper, súper tóxico también. Entonces, todos esos factores poco a poco van lacerando la salud materna y la salud fetal, ¿sí? Hablando en esa primera Ok, fase. ok. Y bueno, y tratar de comprar productos que sean lo más natural posible. Yo ahorita compré Ujú, un servicio de que me instalan en mi casa una exacto. máquina de ozono y no es costoso. Creo que Sí, vale eso como está por $40 Amazon. al mes Ujú, y de esa sí, bueno, y aquí en Panamá, pues te lo ponen en tu casa, tú alquilas la máquina y esa manguerita tira ozono con agua y yo uso eso para ujú, limpiar mi casa, ujú, mi ropa, mi todo, porque te mata bacterias y no exacto. necesito todos Aquí, los por ejemplo, hay químicos. compañías ya que tú las contratas y ellos van a tu casa y te hacen esa limpieza profunda con ozono. Y es súper chévere. O sea, para lo que es alfombra, muebles, cortinas, dentro de los closets, incluso tú puedes optar por ese servicio, que es una opción, o como tú dices, comprar directamente una maquinita. Bueno, entonces, empezamos por la parte externa. Ahora bien, si yo me estoy queriendo quedar embarazada o ya estoy embarazada y yo tengo que tener una alerta roja, o sea, ¿cuáles son las alertas rojas de mí y de mi pareja? O sea, eh, por ejemplo, problemas autoinmunes. O sea, si yo tengo una lista, dame una lista de cosas que si yo las tengo, yo tengo que ponerme Problemas pilas. autoinmunes, como tú lo digas, esto incluye todo lo que tiene que ver con colitis, lupus, con lo que tiene que ver incluso asma, ¿sí? Crohn, cualquier tema que pueda alterar la salud Fibro. inmunológica de mamá o de papá. Los temas de alergias recurrentes. Hay estas personas que desde que se despiertan tienen alergia, tienen rinitis, 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 que tienen asma, que tienen muchos temas de piel.
lesiones en piel, que hacen urticarias con mucha frecuencia, que se enferman mucho, ¿sí? Psoriasis, por Psoriasis. ejemplo, etcétera. Todo eso a ti te habla de que hay un intestino que tiene lesiones. Por eso se habla hoy día de que el intestino es el espejo del intestino es la piel. Entonces, todo lo que tiene que ver con piel, todo lo que tiene que ver con reacciones autoinmunes, bruscas, de cualquier detonante que altere tu salud en general, pero sobre todo esas. Quisiéramos mencionar todo lo que tiene que ver cómo te embarazaste, si fue un embarazo in vitro, si no fue in vitro, si hubo manipulación genética, si tuviste un tema a nivel de placenta, placenta previa, fue una mami que la mandaron a acostarse durante todo el embarazo, una mami que tuvo un alto riesgo, una mami que utilizó progesterona, que estuvo mucho tiempo encamada, que tuvo temas para ir al baño durante el embarazo. Tú sabes que es muy común, lo hemos normalizado. Ay, el estreñimiento porque, tú sabes, está embarazada, el embarazo es grande, no se movió, etcétera, etcétera. Sí, los sangrados durante el embarazo y un dato que para mí es cuando yo tengo una historia clínica que nunca se queda, esos bebés que tienen el cordón atado al cuello o a cualquier órgano. Hay bebés que han venido con 3 vueltas. Esos bebés tienen una tasa muy, muy, muy alta de desarrollar cualquier trastorno en el neurodesarrollo, porque vamos a estar claros, no solo sea autismo, cualquier trastorno en el neurodesarrollo, ese cordón que tú lo ves súper delgado, como sin color, cuando tú recibes ese bebé, ¿sí? Y que luego, que ya tú tienes tu bebecito, temas como el bebé tuvo tema para agarrar, o sea, se está hablando a ti de un bebé que tiene una lesión a nivel de tono muscular, a nivel de lo que es salud neurológica en general, ese bebé que te hizo alergias a primeras ingestas de alimentos, que puede ser leche materna, como pudiera ser leche de fórmula. Miren, yo creo que 7 de 10 niños, O que estén ¿cómo? estreñidos también, o que estén Exacto, estreñidos exacto. los Yo creo que bebés. 7 de 10 niños, vamos a hablar en el caso de autismo, desarrollaron la condición, tuvieron sí o sí una alergia a proteína de leche de vaca y que nadie vio, que nadie se dio cuenta. Incluso nosotros los profesionales a veces se nos puede pasar por alto una alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, esa alergia, ya que luego que el bebé nace, a veces creemos que alergia solamente es que el bebé se enronche, que el bebé se llene de lesiones en piel, nada que ver. El bebé que tiene congestión nasal, el bebé que tiene temas de piel, el bebé que está haciéndote dermatitis seborreica a muy temprana edad, el bebé que se le crece la panza, el bebé que se le pueden ver las venitas de su barriga, que tiene temas con el baño, o sea diarrea, o sea estreñimiento, son datos de que está pasando algo posiblemente con esa proteína leche de vaca. Sí, esos son datos muy, muy, muy Mm. prematuros que no solamente es quedaron en los simples hitos del desarrollo, sino físicamente. ¿Qué me dice ese cuerpo? ¿Qué me dice ese bebé? ¿Qué está alterado en ese bebé? ¿Y cómo se puede medir? ¿Cómo se puede medir si tienen una alergia a ¿Cómo la sé? proteína de vaca? ¿En sangre? Mira, ¿Cómo se mide? realmente ¿Hay algún el estudio? diagnóstico correcto de alergia a proteína de leche de vaca es que tú como profesional lo pienses. El diagnóstico que no se hace es el que no se piensa, literal. Entonces tienes que sospechar por el físico, por la evaluación física. ¿Qué tiene ese bebé? Lo que te acabo de mencionar. ¿Qué lesiones presenta? ¿Está ganando peso? ¿No me evacúa o me evacúa demasiado? Las lesiones de piel, vuelvo y te menciono. La congestión nasal, el bebé no duerme ni de día, ni de noche. O sea, exacto, Come y come y llora. llora. Son datos muy, 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 muy puntuales que si no lo pensamos, Pero doctora, claro, pero bien sabes que muchos doctores no lo van a pensar. Entonces, muchas veces está en las manos de los papás pedir que los doctores piensen en esto o pedir exacto. exámenes. Entonces, existe un examen que yo puedo hacerle a un bebé para ver si es Si tú alérgico o en no. un coprológico encuentras algunos datos, pudiera ser. Pudiera mandar a hacer una IgE, que es una prueba, ¿verdad? Para ver si pudieran haber datos de alergia y o una digestión en heces, que te puede dar ciertos datos.
ese bebé, por ejemplo, a través de esos exámenes, tú puedes, pero la realidad es que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es observacional. No hay un diagnóstico, no hay una prueba específica. SAS le manda esto, tiene alergia a proteína de leche de vaca. Para nada, para nada. Tú tienes que sospecharlo por Ok. clínica y ya puedes hacer el diagnóstico como tal y comenzar a abordarlo a partir de la sospecha. Y ojo, si el bebé tiene alergia a proteína de leche de vaca, en un periodo de 3 a 5 días, ese cuadro por el cual tú llevas el bebé al médico tiene que mejorar. Si no mejora, no es eso. Porque automáticamente, Porque le cambias la leche de vaca a exactamente, otra cosa. ¿A qué le cambia por a lo qué otra general cosa tiene le que ser cambias a la una leche de leche vaca? hidrolizada, o sea, hidrolizada parcialmente o 100% hidrolizada, por lo general. Y si es lactancia materna, pues quizás más fácil todavía, porque le retiras a la mami todo lo que sea procesado, lácteo, se La le llama leche. la dieta del amor o la dieta de exclusión, donde mamá excluye todo lo que pueda alterar la salud intestinal de mi bebé, básicamente. ¿Sabes qué? Estoy pensando en algo que dijiste sobre las 3 el niño que tiene las Ujú, vueltas del cordón en el cuello, que eso es una señal de un claro, posible problema de son banderas neurodesarrollo, rojas, y yo estaba son hablando con la banderas rojas. bandera roja. La doctora Dolly hizo una entrevista donde ella habló sobre qué pasa en el sistema de un bebé cuando justamente ese cordón te está estrangulando. Ella dice que el cuerpo quiere siempre Los salvar órganos, primero Diana, sí, órganos claro. vitales. Entonces, cuéntanos un poco, o sea, de por qué es lo que pasa cuando están ese cordón estrangulando internamente, cómo afecta el cien por intestino ciento eso. porque es que la sangre no está llegando de la manera correcta a órganos tan vitales como es el intestino. O sea, hay un ahorcamiento, por así decirlo, y eso va a impactar porque esos nutrientes que deben de llegar a ese intestino están como cortados, no están llegando en la frecuencia, en la cantidad, sí, que debería de hacerlo. Y cabe destacar que muchas veces esos bebés tienen que nacer por cesárea, por vía alta, y muchas veces se desembaraza la mami alrededor de las 37, 36 semanas, a veces antes. Resulta que un bebé de 37 semanas se considera al día de hoy un prematuro tardío. Los prematuros pues tienen más riesgo todavía de desarrollar algún trastorno en el neurodesarrollo y otras cosas más. Entonces, la microbiota del bebé se forma en el tercer trimestre del embarazo al final. Entonces tú estás cortando eso que debió pasar de manera fisiológica por obviamente salvar el bebé, porque ante todo tú quieres salvar ese bebé y bueno, si tiene que recurrir a hacer el parto, a hacer la cesárea para conservar su vida, pues ok, muy válido. Pero a nivel de lo que puede pasar a futuro, eso a veces no lo estamos considerando, literal. Claro, ¿qué hay una diferencia en riesgo de autismo o problemas de neurodesarrollo si es una cesárea contra un parto vaginal? Sí y no, todo depende, porque hay riesgo-beneficios a veces en todo, ¿sí? Y no es solamente la vía, sí impacta, sí, ahí impacta, pero si esa mamá tiene otras condiciones de salud, de vida, que no son las óptimas, pues no es solo eso. Yo siempre comparo el autismo como un vaso que tú le vas echando gotita, gotita, gotita hasta que estallas. Es un factor, pero hay otros factores también, que no es solamente que nació vía alta, vía baja, sino que qué más hiciste. Sí, ¿qué más hiciste antes, durante, después? Porque la salud de un recién nacido hay que valorarla así, antes, durante y después. ¿Qué pasó? Sí. Una cosa muy interesante es que yo siempre tenía esta pensamiento de que la cesárea, ¿verdad? Era como un golpe bajo para un niño porque no se Ujú, colonizaba por la vagina el bebé, ¿no? Hasta que la doctora Dolly hizo un estudio y se dio cuenta con 72 madres que todas, casi todas habían parido vaginalmente. Entonces me dijo: "Miriam, nadie les midió la disbiosis vaginal". Entonces, uno dice: "Bueno, yo quiero que nazca
por parto natural, porque quiero colonizar a mi bebé, pero si estoy colonizando a mi bebé de Ujú. algo no Claro, bueno, claro. también es un golpe. Fíjate, en ginecología, o bueno, los ginecólogos, porque no es mi área, en los últimos años hacen mucho cultivo vaginal durante el embarazo, precisamente, porque es muy importante saber cómo está la microbiota, ¿verdad? Cómo está la salud vaginal de la mujer antes de. Acuérdate que un bebé, o sea, una mamá que tenga una candidiasis vaginal o que tenga cualquier otra condición de salud, pues eso va a migrar a otras zonas. Entonces, se asocia también, por ejemplo, con bebés que nacen con neumonía congénita, con cualquier otro tema de infección, que no solamente es pulmonar, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante eso. eh, Vigilar esa parte de que cómo está la salud materna a nivel vaginal, cómo está ella, con qué se está aseando, con qué frecuencia lo hace, el uso de ropa interior también, si es sintético, si no, todo eso va a sumar al final a la salud vaginal, por tanto, va a sumarle a la salud del bebé. Una pregunta, porque habrá mujeres que ven esto y que ya están embarazadas de 6 meses. ¿Existe que es demasiado tarde para hacer algo al respecto o uno puede empezar a trabajar su disbiosis ya mismo y hacer un Mira, cambio en el bebé? nunca es tarde, sobre todo si tienes 6 meses, como tú dices, y el tercer trimestre se logra concluir sin que la mami tenga un parto prematuro y demás, pues nunca es tarde, se puede hacer mucho. E incluso después que nace ese bebé, pues se puede seguir trabajando y pudiera esto ayudar a ese bebé. Ejemplo, con el bebé. Bueno, podemos hacerle ciertas pruebas, podemos vigilar cómo está la salud intestinal del bebé para saber con cómo lo vamos a alimentar. Hay mamis que a nivel de lo que es la aureola del pecho pueden tener candidiasis también. Entonces, le estoy dando leche materna, pero mamá tiene una candidiasis o mamá tiene una lesión tal, que no es una contraindicación para no lactar, para nada, pero sí hay que tratarla. Sí, por lo mismo. ¿Y cómo uno se da cuenta si tiene una Por lo candidiasis en el general, pecho? pues va a tener descamación de la zona, mucho picor. Hay que hacer un cultivo de la lesión que pudiera tener para que nos lo puedan reportar. Pero eso es muy, muy, muy importante de si hay o no una lesión a nivel de lo que es la areola materna. Wow. Ok, una pregunta. Una persona que trae, perdón, esta tos de la influenza, en todos los podcasts lo estoy diciendo porque la gente no piense que estoy activamente enferma, esto es una secuela. Una pregunta, cuando un paciente trae su bebé hacia ti, tú empiezas prevención con todos, me Sí, imagino. claro. ¿Cuál es, Un cuál es tu día estábamos proceso? hablando la doctora Dolly y le decía, yo le decía, no, porque hay personas que tienen mucho riesgo. Y ella me dijo, Solange, si nos ponemos a ver, todos tenemos riesgo. Y yo dije, wow, en verdad sí. En este momento de la vida, toda mujer embarazada tiene mucho riesgo para que su bebé pueda desarrollar una condición. Pero la forma como yo trato de hacerlo, bueno, yo hago una historia clínica, eso es lo principal, y trato de identificar posibles banderas rojas. Sí, si yo alcanzo más de 3 banderas rojas, pues yo trato de llevar ese bebé de lo más natural posible. Como yo siempre digo, menos es más. Opto por ver qué probiótico puedo ofrecerle, si necesito o no darle una suplementación especial, los cuidados en casa, incluyendo inclusive hasta las ondas electromagnéticas, que tratamos de que utilicemos bloqueadores para bajar un poco esa carga por onda electromagnética que desde el embarazo inclusive se puede comenzar a hacer. Que los Los aparatos, los todo, iPads, las todo, cosas, todo, todo. Y los sobre todo, celulares. cuando este bebé, uno lo va evaluando y va viendo los hitos en las primeras consultas, por ejemplo, alrededor ya de 0 a 3 meses, que bebé ya tenga sostén cefálico, que vaya acorde a lo que se espera a grosso modo, porque estamos hablando también de otras cosas que no está en la famosa lista de hitos, pero que uno en la práctica pues ya las ha ido personalizando, porque esa es la palabra, uno la va personalizando y eh, a esto le sumamos que estos bebés, yo por lo menos los mando a estimulación temprana desde los 3 meses. Desde que bebé tiene 3 meses, va a estimulación temprana, ¿sí? Para apoyarlo en eso. Y por supuesto, pues el cuidado de la alimentación, en este caso si es
leche materna mejor todavía, que es lo que apostamos siempre, de que mamá lo pueda lactar. ¿Cuál es tu indicación para la alimentación de una mamá que La está mamá debe de lactando? comer, A sí, todas, ¿qué les la mamá dices? debe comer lo más sano posible, lo más natural, lo más de la tierra posible, criado, colorido, natural, sin nada de procesados, sin nada de empaquetados, sin nada de, por ejemplo, caldos de pollo. La calidad del producto sí impacta, si tiene, por ejemplo, eh, zumo de carnes altas en antibióticos, en hormonas y demás, porque al final eso va a ser un golpe para esa microbiota del bebé. Que, by the way, qué interesante que acabas de decir la palabra antibiótico, porque es algo que no hemos discutido. ¿Qué pasa con la mamá embarazada cuando tiene una infección y necesita antibióticos o se decide vacunar contra la influenza? Estas cosas externas que nos estamos metiendo, o sea, dígase antibiótico, dígase vacuna, ¿también es una bandera roja o un posible, o sea, puede causar En un algunos problema a un casos sí, feto? sobre todo si es un niño, un bebé, ¿verdad? Que tiene problemas para desintoxicar, para metilar. Sí puede ser un problema en esos casos, sobre todo. Entonces, el manejo debe de ser bien cuidadoso en ese sentido. Por ejemplo, esa mami poderle ofrecer un probiótico si va a usar antibióticos para poder contrarrestar un poco esto. Eso es algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando tú comienzas a hacer las preguntas en la historia clínica. Ah, y te dieron, sí, sí, usé antibióticos, sí, tuve infección de vías urinarias, sí, tuve infección vaginal. ¿Te dieron algún probiótico? No, nunca damos probiótico. Entonces eso es algo como que deberíamos comenzar a cambiar esa mentalidad y de ver que sí hay probióticos que le podemos ofrecer a la mujer durante el embarazo, pero también cuáles probióticos, cómo dárselo, o sea, todo eso es súper, súper, súper importante. Y por supuesto, si todas esas condiciones se dieron, infecciones, ese parto vía alta, esa mami enferma de cualquier otra cosa, pues entonces al bebé deberíamos ofrecerle un probiótico desde el nacimiento, sobre todo si no es lactado, porque se supone que si es un bebé que se lacta, pues ese bebé tiene más chance de tener una mejor salud digestiva, porque Dios creó esa lechita para ese bebé específicamente, básicamente. Pero el tema de los probióticos también Claro. hay que tener cuidado. O sea, yo no quisiera que, o sea, ¿qué consejo le darías tú a los papás que están diciendo: "Ay, le voy a meter un probiótico a mi bebé recién nacido porque me di cuenta de que yo tengo todos esos problemas que la doctora dice"? Los probióticos son increíbles, Ujú. pero no son inocuos. Entonces, ¿eso cómo yo sé qué probiótico Mira, darle a hay mi recién probióticos nacido? ya que han sido muy, muy estudiados, que tienen aval científico y que por estadística ya literal tú sabes cuáles son esas cepas que mejor van a ayudar a ese bebé acorde a la edad en que esté. No es lo mismo un bebé de 0 a 3 meses que un bebé de 6 a 9 meses o de 1 año a los 2 años. Sí, no es lo mismo un probiótico porque el bebé tiene una diarrea o porque está usando antibiótico o un probiótico porque tú quieres eh, optimizar la salud intestinal de ese bebé. Eso todo va a depender, incluso la dosis, porque hoy en día se está hablando de que se puede ir ajustando la dosis acorde al peso del bebé o irla aumentando de manera gradual. Eso también pudiera ser. Y obviamente observándolo. Hay mamás que te dicen, yo he tenido pacientes que le he tenido que quitar probióticos porque la mamá te dice, no doctora, es que tiene Claro. gases, es que está incómodo, es que se le crece la panza. Oye, hay un tema por ahí, no, no lo está tolerando, no le va bien, pudiéramos valorar cambiar de cepa, etcétera. Esas son posibilidades que se pueden hacer. Claro, y bueno, yo creo que hay que Claro, recalcar que hay que ir a un médico, porque no es lo que pasa es que hoy en día te venden cualquier probiótico ahí en cualquier lugar de vitaminas, como eso es ujú, ujú, saludable, una vitamina, un probiótico. Sí, pero es el que necesita tu bebé, es el que va a cumplir las funciones. ¿Qué pasa si lo daña? O sea, mi mayor consejo siempre es ujú, vaya al pediatra que entiende de esto y le ponga el adecuado, porque si te va mal, no tienes a quién preguntarle si solamente viste un probiótico en internet, necesitas un doctor. Y bueno, y me imagino que la historia clínica que recolectas de los papás te va ayudando a ver, okey, ¿qué tanto tengo que individualizar esto? ¿Qué tan lejos tengo que ujú. llegar con mis Mira, yo tengo un exámenes? casito muy ¿Quién interesante de dice? una bebé de Bueno, 1 año y 6 meses más o menos. Y por su historia, lo mismo que acabas de decir, yo identifiqué bastante banderas rojas desde el día 1. Ella es una bebé súper prematura, nació de menos de 30 semanas.
Fue una bebé que mamá tuvo una pérdida antes de ella, como te mencionaba ahorita, una mami que estuvo en cama, que se enfermó, muchas cosas, que nació por parto. Logramos que ella pudiera lactar de manera exclusiva, logramos cuidar muchas cosas en ella. Cuando ya la bebé tenía alrededor de 1 año y 4 meses, mandamos a hacer algunas pruebas importantes, sobre todo a nivel de lo que era la metilación, pero paneles completos. Y a mí me llamó mucho la atención que esta bebé me reportaron más de 9 polimorfismos genéticos a nivel de lo que era la metilación y otros trastornos. Y tú ver esa prueba tan alterada y ver la niña, tú dices, wow, increíble, claro. Polimorfismo no significa enfermedad, sino que tú tienes más ¿Qué como significa? variantes genéticas que tú tienes, o sea, diferentes genes. Yo comparo siempre esto con el caso de Angelina Jolie. Recuerda que Angelina Jolie se quitó las mamas porque cuando ella se testió, cuando ella se estudió, vio que tenía muchos genes para desarrollar ciertos cánceres, aparte de la historia familiar, por supuesto. Entonces, cuando estudiamos este bebé, basado en su historia clínica, vimos que tenía muchísimos tipos de genes alterado, pero tú tener el gen no significa que tú tengas la enfermedad, sino que tú tienes más chance de desarrollarla. Entonces, perfectamente, lo que hemos hecho con esta bebé es que hemos tenido un trato o un cuidado individualizado para su caso y hasta el día de hoy, cero banderas rojas, cero alteraciones del neurodesarrollo. O sea, es un caso de los muchos que uno tiene que uno lo disfruta verlo. Pudiste usar su genética más su historia clínica para Totalmente. prevención. ¿Tú crees que todos los papás deberíamos hacerle esos estudios a nuestros En niños algunos cuando son casos sí, chiquitos no o en todo es algún para momento? todos, pero todo va a depender de la historia. Sí, de la historia clínica, de la historia familiar y eso te va a orientar bastante. Si necesitas hacerlo o no. Pero con 3 banderas rojas, Para ¿cuántas mí, banderas rojas sobre 3 ya tú considerarías? es para investigar. Sobre 3. Sí, Y esas 3 banderas pueden ser mías de mi embarazo o de mi salud como mamá, o de cosas que estoy viendo en el bebé, o mixtas, o tiene que ser mixtas, 3 solamente de mixtas. Mamá, mixtas. papá, Okey, por mamá, ejemplo, papá, porque nos estamos olvidando de papá. Papá también cuenta. El bebé es 50% bebé, o sea, 50% mamá, 50% bebé. Entonces, la salud de ambos padres, ¿sí? Y las condiciones que se dan antes, durante y después del embarazo, para mí suman demasiado. okey, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si mi marido está perfecto y yo sí sufro de Crohn's, de depresión, y mi bebé le estranguló el cordón y encima es Es estreñido? suficiente. Eso es suficiente, Suficiente para tú. aunque papá esté No es que perfecto. vas a entrar en un estado, ¿verdad?, de solo pensar en esto, de delirio y no sé qué, pero sí pensar que pudiera pasar y qué cosas, estar muy pendiente a si hay un cambio en este bebé, pues tomar ciertas conductas con él, básicamente. Me gusta el tema de los cambios. Si yo soy una mamá primeriza y yo no tengo la menor idea de lo que yo estoy viendo, porque me pasó a mí, o sea, yo tuve la dicha de tener mellizas, entonces yo podía comparar un bebé con otro bebé, pero ¿qué pasa con una mamá primeriza? ¿Qué cosas tienen que estar mirando? ¿Qué alertas debe estar mirando una mamá primeriza? Que si tú dices, esto no es normal, o si hace esto, ojo con esto, ¿qué serían esas alertas de En un un recién recién nacido, nacido? bueno, muy irritable, que ya se esté enfermando a muy temprana edad, ¿sí? Que tenga temas con su lechita, sea materna o sea fórmula, para tolerarla. Un bebé que a nivel de lo que es su edad, por ejemplo, de 0 a 3 meses, todavía no haya logrado sostén cefálico, súper importante, o que le cueste girar hacia un lado o le cueste girar hacia el otro, ¿sí? Em, el sueño en ese bebé, el descanso, súper, súper importante, la forma de sus heces, la cantidad de heces, cómo se pone el bebé cuando está incómodo con cualquier situación, cómo se consuela el bebé cuando está con sus seres queridos, mamá, papá. Son muchos datos que deberíamos de ponerle más atención. Pero sobre todo esa mezcla entre el examen físico y cómo reacciona el bebé ante ciertas situaciones, básicamente. Yo creo que hay muchas de esas cosas que tú has hablado que los pediatras han normalizado.
O, por ejemplo, mi bebé, cuando Raquel era chiquitica, Raquel vomitaba proyectil Ujú, todo ujú. el tiempo, ¿ok? Le habrán cambiado la fórmula de yo no pude dar pecho, se le habrán cambiado la fórmula 10,000 veces, pero nunca me lo vieron, ese proyectil, ese vómito de segura alergia a la proteína que de vaca. Nunca pensaron que eso tenía nada que ver con el Sí, eso con que el tú estás diciendo es un neurodesarrollo. dato importantísimo, 10,000 leches. Tú nunca vas a ver un bebé que tenga TEA que no haya pasado por 10,000 leches. En su mayoría, 7 de 10 bebés con TEA pasaron por 1000 fórmulas, ninguna le caía bien. Doctora, le dimos hasta de chiva, de cabra, de todo, ninguna la toleró, ninguna. Eso es una bandera muy, 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 muy importante, muy. Otra cosa que recuerdo de Raquel, Raquel no lloraba. Pero Raquel tampoco dormía. Ella lo que hacía era ble, 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 como que balbuceaba en la cuna toda la noche. Pero como que no lloraba, no sentía dolor, si se caía, no lloraba. Cosas extrañas, ¿verdad? Que uno, ay, la niña es muy fuerte, me decían, es que es muy fuerte. Es fuerte, es que Claro, no estaba sintiendo no había nada. conexión. Entonces, yo creo que uno como mamá tiene que confiar mucho en el instinto de uno, porque es que, a ver, no todo Ujú, pediatra ujú, entiende prevención. ¿Ok? No es fácil conseguir un pediatra que entienda lo que está viendo y eso es muy claro. frustrante para un papá. Muy frustrante saber que yo voy a un pediatra cualquiera y mi hija está teniendo un montón de esos señales que tú me dijiste y yo tengo un montón de problemas autoinmunes y el Ujú. doctor me diga eso es normal. O sea, ¿qué hacemos nosotros los papás cuando estamos enfrentados con esa situación? Que vimos este podcast, vimos que nuestro hijo tiene alerta y nadie nos Mira, hace caso. lo primero es informarnos, documentarnos, leer, obviamente leer de fuentes que sean seguras, porque también eso no nos ayuda. Tanta información a veces no es buena, de verdad, desayuda más que lo que quizás pueda ayudar. Entonces, informarnos, acudir con un profesional que tenga cierta experiencia en todo esto. Yo soy muy partidaria de que bebés, sobre todo con temas a muy temprana edad digestivos, debe ser visto por un gastro desde el inicio. El gastro, o la mayoría de gastros, porque quizás no todos, tienen esto muy claro, de cuáles son esas señales a nivel de intestino que deberíamos estar pendientes, que deberíamos de mejorar, sanar, curar a tiempo en ese bebé y poder uno, pues, tomar conducta. Yo pienso que esas son cosas claves que pueden ayudar, en esto. No, en teoría, pero en mi experiencia, yo he tenido muchos papás que han hecho exactamente eso. Van al gastro con ahorita acaba de pasar, una niña recién nacida, no tiene ni el mes, no está yendo al baño, fue al gastro y le dieron Miralax. La niña no tiene ni el mes y le dieron Miralax. Entonces, muchas veces estos doctores están yendo directamente al Sí, medicamento y no a la raíz. Y es por eso que la realidad, que la manera que yo me contesto mi propia pregunta es, hay que buscar al doctor que entienda de prevención y de autismo y de neurodesarrollo, y a veces eso se tiene que ver vía Zoom, sí, no, o uno claro. tiene Eso que te iba a viajar decir a buscar que a esos la parte doctores. buena de esta época que nos tocó vivir es que ya muchos médicos pueden darte una consulta, de manera online. Entonces, eso es una gran ventaja de que pudiera ayudar en esos casos. Tú poder elegir tu médico que te pueda acompañar en el cuadro que tú estés viviendo, la situación que estés viviendo. Si yo tengo mi recién nacido y yo quiero prevenir que ese bebé tenga un problema de neurodesarrollo, en un mundo ideal, ¿cómo se vería? ¿Qué tengo que hacer yo? Ya eliminé las ollas malucas, ya saqué el modo de mi casa, estoy usando cosas orgánicas. ¿Qué tengo que Ujú. hacer con este niño para que me vaya creciendo con la menos cantidad de Mira, riesgo posible? cuidar la salud intestinal materna, ¿verdad? Ya lo mencionaste con todo lo que hablamos previo. Cuidar la salud mental de mamá es sumamente importante, que mamá esté bien, que mamá pueda, conectar con ella misma, que mamá pueda descansar, que mamá pueda tener apoyo familiar o su entorno pueda ser un entorno positivo para ella. Eso va a tener repercusión en la salud del bebé. Si mamá está bien, bebé va a estar bien. Entonces, Bueno, en teoría, voy a pausar ahí un segundo, porque cada vez que yo hago un podcast sobre salud mental de mamá, los ujú, ratings son una porquería. Nadie lo quiere ver. Y te digo que 9 de 10 mamás sí, están hechas leña. Y tiene que ver con que bebé es lo más importante. Entonces, si la doctora está a punto de darte pautas ujú, a ti, mamá, que entonces me estás escuchando,
¿cómo vas a poder ver con microscopio todo lo que tienes que ver si tú no aguantas más? Entonces, lo que la doctora está diciendo es cierto. Si tú no descansas, si tú no estás bien, si tú no te cuidas, si tú estás estreñida, no vas a tener la paciencia, la salud, el poder de observación para ver qué pasa con tu bebé. Porque muchas cosas, y me dirás si estoy equivocada, doctora, hay que Claro, hilar muy fino a veces, especialmente cuando está pasando algo que tu doctor te dice que es normal y es sí, claramente una sí. bandera roja. Entonces, partiendo de que la mamá se cuide, ¿qué debe hacer esa mamá y obviamente observar a su bebé? ¿Qué prácticas, sea Ujú. alimentarias, sea de estudios, qué hay que hacer para Mira, prevenir? hablamos ya bien eso, esa parte de la salud materna en general, el cuidado del bebé que debe de ir desde el día cero, o sea, desde el día uno que nace ese bebé, ¿sí? Ver que ese bebé esté descansando, ver que ese bebé esté a gusto, ¿sí? Cómo lo estás alimentando, cómo se está alimentando mamá para que la calidad de esa leche materna valga la pena. Porque, bueno, sí, yo lo lacto, pero ¿qué está comiendo mamá? ¿Qué tanta calidad tiene esa leche materna? Hablamos mucho de leche materna, pero una mamá que está comiendo puro procesado, no creo que esa leche materna sea la misma, tenga la misma calidad que una mamá que esté teniendo una mejor nutrición en ese sentido. Entonces, esas partes son sumamente importantes. Estar cada mes en el seguimiento con el bebé, ver cómo va el neurodesarrollo mes por mes, está alcanzando los hitos, pero también las generalidades que te menciono, el descanso del bebé, la formita de su panza, las idas al baño del bebé, cómo están, la comprensión que tiene ese bebé. O sea, ese bebé a esa edad ya comprende que yo soy mamá, que yo soy un lugar seguro para él, que yo soy papá, que estoy aquí para protegerte y todo eso. Entonces son como indicadores y prácticas que pueden ayudar bastante de manera general a que ese bebé vaya por un buen camino. La suplementación, de verdad, pero sobre todo individualizada, ¿sí? No necesariamente hay que hacer ningún examen, ningún test, a menos que haya una situación X. Prestarle mucha atención a esos bebés que hacen diarreas de la nada, que tienen cuadros respiratorios a repetición en la primera infancia. Estamos hablando, por ejemplo, de 0 a 1 año. ¿Qué tantos cuadros respiratorios están haciendo? ¿Qué tantos temas de piel están haciendo? ¿Qué tantos temas Otitis otitis, también. gracias, están haciendo? Sí, eh, de verdad, o sea, son temas súper importantes. ¿Cómo las estamos manejando? ¿Cómo le estamos dando tratamiento a esos bebés? ¿Pusieron probióticos? Eso es algo que me llama mucho la atención. ¿Cuántas veces he estado interno, mamá? Te llega el niño con 3, 4 años. No, doctora, yo lo ingresé muchísimas veces. O no, no lo ingresé, pero sí le dieron tratamiento por tal, tal, tal. Wow. Sin un Antibióticos. probiótico. Como yo digo, desnudito, descalcito, sin nada. A puro antibiótico, a puro antipiréticos para bajar temperatura, pero más nada. Nada de cuidados posteriores a. Tú puedes dar un probiótico en esos casos durante y después, pero también qué tiempo tú le vas a dar ese probiótico al bebé para restaurar un poco esa lesión que hubo en esa microbiota, básicamente. Entonces son como puntos Yo tan, tan yo escucho importantes para mí. yo escucho todo lo que estás diciendo y me frustro. Y me frustro, y al igual que muchos papás se van a frustrar, porque mucho de lo que tú acabas de decir, que son banderas, que uno tiene que estar muy A pilas, mí a mí me también. pasaron. Y más de un médico me dijo que no tenía nada que ver con nada. No nos ayudan. Mi sobrina, parte un ejemplo personal, y lo cuento porque mi hermana lo ha contado, nació, eh, su corazón se estaba Ujú, disparando, tenía taquicardia. Y es por eso que nació por cesárea unas semanas antes. Golpe. El cordón umbilical lo tenía delgadito, desnutrido, desnutrido, que el ginecólogo me dijo: "Miriam, ojo", porque es un ginecólogo que entendía de eso, "ojo con esta bebé, no me gustó cómo se vio su cordón y no me gustó en qué circunstancias tuvimos que operar". Dicho y hecho, esta niña empieza a mostrar reflujo espantoso, vómitos espantosos, lloraba después de cada comida. ¿Qué hizo mi hermana? Fue al doctor, que lo único que quería hacer es asegurarse de que mi hermana vacunara a su bebé. Primer pediatra. Yo no sé nada de eso, hay que vacunar, hay que vacunar. Fue un gastro y el gastro le dijo:
Mira, es normal porque cuando son bebecitos, esta parte del Ujú, esófago ujú, todavía no ha terminado de cerrar, sin duda está llorando porque tiene gastritis y tiene acidez, pero como está chiquita no hay absolutamente nada que pueda hacer, la niña va a tener que sufrir por lo menos 6 meses. Y esos 6 meses iban pasando, la bebé empezó a mirar fijamente las luces, no contestaba nombres o estímulos, se nos estaba yendo por el túnel ujú, del problema de neurodesarrollo. Y ahí fue donde la doctora Dolly agarró y dijo: "No, no, 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 ven acá". Y empezó a hacer ciertos cambios en la alimentación de la mamá. Le empezó a meter probióticos, le hizo un par de de ozono, o sea, hizo, ¿ok? Y ujú, le mandó omeprazol unos días para matar un poco esa acidez. ujú. Ayudó a la bebé. Y hasta el día de hoy, esa niña siempre está que tiene un pie adentro y un pie afuera, pero más Excelente. afuera que adentro ya. Ya es una bebé que tú puedes hablar con esa bebé. Anteriormente no te miraba ni a los ojos. Entonces, es muy frustrante, doctora, para una mamá escuchar todo lo que está hablando en este podcast y saber que lo más probable es que va a ir a su doctor y su doctor no va a hacer nada al respecto. Y es por eso que yo creo que es importante que si hay que viajar, se viaja. Si hay que hacer vía Zoom, se Claro. hace vía Zoom. Pero, ¿cuáles serían los consejos básicos que pudiese dar que no lastimarían, que sí pudiese generalizar ¿Cómo para? para ayudar a Justo. estos papás? Un consejo básico, o sea, Ujú. dígase la alimentación, dígase, cámaras hiperbáricas, yo qué sé, o sea, ¿qué puede hacer un papá que está viendo todas estas alertas en su hijo y no tiene un doctor que lo ayude tan Mira, si es rápido? básico, bueno, si ya lo pensaste, si ya tienes las dudas, bueno, comenzar por lo menos cambiándole la alimentación a ese bebé o a la mamá, dependiendo de la calidad que sea. Cuando hablo de calidad, no me La refiero a edad, costos, sino a que sea comida real, a que sea comida natural, que no sea alta en procesados. Igual las grasas que mamá va a usar, tú sabes que al día de hoy se sabe que las grasas saturadas son sumamente dañinas, son sumamente inflamatorias. Entonces, el cambiar eso puede ser un antes y un después en una familia completa, no solamente en el bebé. Y vigilar esta parte que estábamos hablando de los cuidados generales, de la del ese descanso del bebé. Podemos incluso ver si es un tema con el descanso, porque está pasando algo o porque simplemente el bebé tiene, alteraciones ya neurológicas como tal, que no está permitiendo que ese bebé descanse de una manera adecuada, o es por inflamación, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como que cositas que pueden aportarnos mucho. Y, ¿por qué no? Ya en el seguimiento, en la evaluación con el profesional, pues ahí se sabe o vamos a saber si podemos darle algo para ayudarle, como decimos, ya sea un probiótico, ya sea un inhibidor de bomba de protones, o sea, un omeprazol, que fue lo que tú mencionas de tu sobrina, todo depende, todo va a depender de lo que uno encuentre en el caso que se esté evaluando para ayudar a ese niño o niña, básicamente. lo que yo más he entendido de este podcast es que para prevención real está Así la es. observación. Quiere decir que como padres nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos a prevenir nada que no estamos observando. Entonces, primer paso, ya la doctora te habló de lo ambiental. Tratar de que tu casa sea lo más libre posible, que los utensilios, que si los alimentos naturales, Ujú, todo. Esa es la base. Luego está lo que yo observo como mamá. Si observo cualquier cosa en mi historia de madre o la historia de padre y luego del bebé, que son alertas, no esperes a ver que tu hijo ya dejó de hablar o no esperes una regresión, no esperes que te deje de mirar a los ojos. Si ya tú estás escuchando el podcast y estás viendo que tú cumples 3 o más banderas rojas, ve a buscar un profesional que entienda de prevención cuanto antes, ¿ok? Así sea vía Zoom, porque no cualquier pediatra va a entender. Y yo me imagino, doctora, que basado en la historia clínica y basado en la realidad que está viendo con el bebé, usted le puede claro, poner un tratamiento, le puede hacer estudios para llegar a la exacto. raíz del problema, pero no nos podemos quedar con que eso es normal porque es un bebé y los No, bebés claro. vomitan. O eso es normal que el bebé no duerma, es un bebé que se No, porta mal. totalmente. ¿Sí o Además, si no? te voy a decir algo, Dios nos da mucha sabiduría a las madres. Cuando mamá siente que algo no está bien, difícilmente se equivoque. Esa intuición materna es casi siempre sí o sí, es así. O sea, eso que te dice a ti, no, no me convence. ¿Tú sabes qué? Es que yo siento que aquí no hay algo que esté bien. Eso nunca falla, Miriam. Difícilmente eso falla. Tú puedes ir con 20 médicos, en con los 20 te digan que no. Si tú sientes que aquí hay algo, ¿sí?
Si estamos hablando, claro, de una mujer que esté sana a nivel psicológico y todo, porque hay condiciones donde la mujer puede crear o vamos a llamarle así, imaginar que esté pasando cuando a veces no está pasando, pero sí, en una persona sana, en todo el sentido de la palabra, si tú sientes que algo no está bien, algo no está bien. Y hay que darle la importancia que eso merece, porque difícilmente la mamá se equivoque. Difícilmente. Yo estoy de acuerdo, pero somos también nosotras las mamás que por miedo Ujú, ignoramos esa voz. Y uno empieza, perdón, uno empieza por miedo al que alguien en verdad te verifique que lo que tú estás pensando es real, porque lo que tú menos quieres es que tu hijo tenga un problema. Y dos, cuando un doctor que no ujú, entiende te dice que es normal. Entonces tú te escudas en lo que te dijo ese profesional y te escudas en tu miedo. Y yo creo que uno de los consejos como yo como mamá puedo dar a cualquier mamá que le pase esto es que si tú puedes verlo, claro. puedes hacer algo al respecto. Quiere decir que aunque tú tengas miedo que tu hijo esté teniendo un problema de neurodesarrollo, incluso un autismo, si tú estás viendo estas banderas y vas a un doctor, como lo que es la doctora Solange, por ejemplo, y doctora, estoy preocupada porque estoy viendo esta cantidad de banderas Ujú, rojas ujú, que nadie me está prestando atención. Lo primero que dijiste, doctora, en este podcast es, hay mucho ujú. que podemos hacer. Entonces, es cierto que hay mucho que tú puedes hacer temprano para agarrar eso y que no se siga desarrollando, Totalmente, ¿sí o no? totalmente. Hay casos, por ejemplo, donde me han llegado mamis que ellas creen que está pasando algo, pero uno cuando comienza a evaluar el caso, escucha la historia, mira al niño, evalúa al niño. Uno dice, no, mamá, tranquila, no hay nada. Sin embargo, no nos vamos a tomar el riesgo, vamos a seguir cuidando a este bebé. Lo que está bien lo vamos a dejar bien y lo que podemos cambiar lo vamos a ir cambiando para mejorar. Sí, porque a veces también, como te decía ahorita, a veces tanta la información que hay mamás, hay familias que se saturan y cree que hay algo donde quizás no lo hay. Entonces también eso es importante. Eh, buscar a alguien que de verdad tenga experiencia Sin embargo, Sin embargo, hoy se puede de hacer exámenes todo. de todo. O sea, ya no es la observación nada más, doctora. Cierto que hoy por hoy, si yo vengo con preocupación, usted me puede hacer estudios a mi bebé y darme la razón o decirme, no, mira, aquí está la prueba Así de es. que esto no es así. Así es, Ya no hay claro, que claro, hay un adivinar. montón de exámenes que tú puedes hacer, dependiendo de lo que tú veas, porque no es hacer examen por hacer, es hacer examen buscando algo que tú estás sospechando, ya sea para confirmar o ya sea para descartarlo al 100%. Entonces, todo va a depender, lo que tú estés viendo, vas a mandar el examen. E igual, por ponerte un ejemplo, eh, en países tercermundistas se manda a hacer mucho sustancias reductoras y le etiquetan al bebé que el bebé es intolerante a la lactosa. Eso es un diagnóstico sumamente errado. Todo bebé, sobre todo de 0 a 6 meses, siempre te va a salir positivo las sustancias reductoras. ¿Por qué? Porque el bebé consume lactosa, ya sea por vía materna, o sea, por leche materna, o ya sea por fórmula. Entonces, ¿qué es lo que es la lactosa? El azúcar de la leche. Entonces, siempre va a salir positiva porque o la ingiere porque su alimentación es leche materna, o la ingiere porque su alimentación es fórmula. Entonces, todo depende. No todas las pruebas se hacen porque sí o en todo momento, todo depende. A mí, una intolerancia a la lactosa, en la mayoría de los casos, para mí esa prueba no tiene mucho sentido en la mayoría de los pacientes. Incluso a veces es más una alergia a proteína de leche de vaca que un bebé intolerante a lactosa, por ejemplo. Y esa es una prueba que la mandamos mucho. Y hay gente que piensa que eso es lo ¿Cómo? mismo. Hay personas que dirían Y que o exacto, y piensan no que es es lo lo mismo mismo. para nada, para nada. Una cosa es la intolerancia a la lactosa y otra cosa es la alergia a la proteína, como bien lo dice el nombre, de la leche de vaca. Y esto va a incluir leche de vaca en cualquier presentación, sea un yogur, sea un queso, sea una leche como tal, sea cruda la leche, sea parcial o no, siempre va a ser cosas específicas. Entonces, acorde a lo que tú veas en ese paciente, tú vas a mandar a hacer pruebas. E incluso, a veces hasta las edades. Hay pruebas que por la edad no tiene sentido que la haga, porque el bebé todavía no está listo para eso, o el resultado no va a ser 100% fidedigno. Entonces, todo va a depender, básicamente. Imagínate, o sea, se pone tan esto hay que hacerlo de manera individual. Y también se me ocurre, doctora, que hemos hablado mucho de problemas de neurodesarrollo, hemos hablado de autismo, pero hoy por hoy hicieron un estudio en Estados Unidos, 7 de 10 niños sin diagnóstico requieren ayuda terapéutica para
para completar sus hitos. Quiere decir que uno como papá o mamá, si no es autismo, puede ser ADD, puede ser ADHD, puede ser que el niño esté hiperactivo, deprimido, Trastorno del lenguaje ansioso. como tal. Entonces, hoy por hoy, es que tú preguntas hoy a un profesor que ha enseñado 20 años y te dice que ahora, estos últimos años, ya no pueden enseñarle de la misma manera, porque hay tantos niños afectados por tantas cosas. Entonces, este podcast sirve también, doctora, para personas que tienen un niño desafiante o un niño que tiene hiperactividad o Claro, no se concentra. Todo tiene una raíz médica, claro que sí, ¿cierto? 100%. Y por eso es lo importante de identificar esas raíces y poderlo abordar desde ahí, porque eso va a ser el antes y el después, en el caso en particular de una familia o de un niño. Yo creo que este podcast realmente trata sobre eso. Es para poder prevenir, para poder ayudar, tenemos que identificar. Y creo que has dado una lista muy buena de cosas básicas que podemos hacer, pero ¿qué tenemos que identificar en nuestra historia clínica como padres y, perdón, en la del bebé para hacer algo al respecto? ¿Cómo yo sé que tengo que hacer algo al respecto? Observando e identificando mucho de lo que la doctora dijo. ¿Hay alguna herramienta, por ejemplo, un checklist que se pudiera hacer, que en algún lado donde diga todas estas cosas escritas o capaz los papás pueden crearla viendo este podcast y van poniendo check, noté que mi hijo no duerme, check, noté que mi hijo hace diarrea, o sea, o cómo los papás deberían de Sí, documentar todo claro, lo que claro. notan. Documentar básicamente estas cosas que te digo que son clínicas, no están directamente atadas a un diagnóstico específico, sino que son generalidades, ¿verdad? Tú sabes que ya lo que son los hitos se enfocan mucho en la parte neurofuncional, en la parte conductual como tal, que no se enfoca tanto en la parte biológica, pero esa suma de la alteración en la parte Así es. biológica y los hitos en el desarrollo son demasiado importantes para tú poder evaluar el progreso o el bienestar físico y mental de un bebé, básicamente. Bueno, yo alertaría a todos los papás que, perdón, que lo hagan Ujú, sin miedo. Sin miedo al éxito. No tengan claro, miedo de tener claro. razón, No, buscar, buscar. Y si porque si no es, logran gloria a Dios, pero claro, si no, pues hay que trabajar sobre eso. Y como siempre se dice, mientras más a tiempo, mientras más tú logres identificar algo a una edad temprana, mejor pronóstico para ese niño, mejor pronóstico en todo el sentido de la palabra. Tú lo mencionaste ahorita, el caso de tu sobrina, o sea, identificar a tiempo posibles banderas rojas siempre va a ser la mejor forma de salvar ese neurodesarrollo, literal. así es, no escuchen el ruido de personas: "Ay, eres exagerada. Ay, eres una mamá ansiosa". No te dejes etiquetar, porque eso es lo que pasa y no la gente no lo hace de mal, la gente lo hace Claro, porque te quiere claro. proteger de daño. Entonces, capaz tu mamá, la abuela, la suegra, tu marido: "Ay, es que tú exageras, el bebé está bien, el bebé está bien". Hoy en día, con el autismo 1 en 31 no podemos darnos el lujo de ignorar ese instinto, esa intuición Así es, por así miedo. es. Y el entorno no nos ayuda, ni los médicos, ni los familiares, ni los amigos. Entonces, uno como mamá, como papá, tiene que tener muy claro que entre más rápido uno descubre cualquier cosa, más cómodo va a poner a su bebé, más feliz va a estar y mejor Claro que sí. pronóstico. Y ese 1 en 31, pues, hay ciudades en los Estados Unidos que es menor todavía. O sea que eso no es 1 en 31, hay más, hay más. Bueno, y eso que es Estados Unidos, que tienen los Exacto, recursos que para hay hacer los censos, censos, pero que hay nosotros en Latinoamérica no estadísticas, tenemos la ya menor sabes. idea. Países como los nuestros, difícilmente. O sea, en mi país, tú no sabes qué cantidad de casos hay. No lo sabes. Imagínate. Por eso no podemos dejarlo al azar. Hoy por hoy es el padre o la madre quien se va a dar cuenta y tenemos que buscar los profesionales que saben, así se toque viajar de ciudad, así toca hacerlo vía Zoom, pero no suelten su Ujú, intuición ujú. por nada del mundo porque es la guía y el manual hacia la crianza de estos niños, de Eso no nuestros falla. niños. Consejo final para cerrar, porque sé que tú tienes Nada consultas ahorita. menos Última es palabra, más, de doctora. verdad, orientarnos
tener paz, pero, en esa paz tratar de informarnos. Eso va a ser clave realmente para poder identificar si está pasando algo o no, ¿sí? Pero menos es más, de verdad, yo me quedo con eso, es para mí muy, muy importante y lo veo a diario. Como te digo, en cada casito que tengo así, que hemos logrado, pese a que hay un pronóstico que quizás pudiera preocuparnos o hay banderas rojas muy marcadas, gracias a Dios podemos decir que estamos a salvo, estamos bien, pero ha sido así. Ha sido utilizando la prevención, ha sido así, siempre dando un paso primero para prevenir y nada, documentándonos, orientando siempre a las familias de que, cualquier cosa, mira, vigilar esto, vigilar aquello, apoyarnos en terapias como es la estimulación temprana, ¿por qué no? En edades oportunas, siempre va a ser clave, siempre, siempre. Y recuerden, la De alimentación es todo, la de base, todo. la toxicidad ambiental de tu casa. Son las cosas que puedes controlar, amigos, pueden controlarlo. Así que háganlo cuanto antes, porque es un esfuerzo que va a valer la pena y sus Así hijos se es. lo van a agradecer. Doctora, gracias. Gracias de verdad. Bienvenida siempre a Gracias, este gracias por la podcast. invitación. Y bueno, no veo Bueno, la, no veo la hora de verla como cabecera de Aflora Salud Dominicana. Eso me ya, tiene muy igual, igual, igual. emocionada, muy emocionada. Besitos, Igual tú, doctora, mi que esté amor, un súper bien. abrazo.